revelado. La sorprendente verdad de cómo una mujer, muerta, transformó la vida de un millonario. El sonido de las hojas de maíz balanceándose al ritmo del viento llenaba el aire fresco de la mañana en Veracruz. José, un ingeniero agrónomo de 35 años, se encontraba frente al viejo baúl de su abuela, cada rayo del sol iluminando su desgaste. Mientras lo abría, un nudo se formaba en su estómago, una mezcla de ansiedad y curiosidad. Dentro, encontró cartas arrugadas y fotografías en blanco y negro que hablaban de su tía abuela. Había sido una científica brillante, relegada al olvido por un mundo que no sabía valorar su ingenio y esfuerzo, atormentada por el machismo de su tiempo. Ahora, esa historia resonaba en su propia vida y lo empujaba hacia un abismo emocional. Al principio, el anhelo de honrar la memoria de su tía abuela lo llenó de determinación. Sin embargo, a medida que se sumergía en su legado, una sombra de duda se cernía sobre él. Con la mirada fija en las cartas, no podía evitar cuestionarse si realmente estaba preparado para enfrentarse a un sistema que lo había menospreciado durante tanto tiempo. El esfuerzo, más que un motor de vida, parecía una carga. ¿Podría un hombre de sus orígenes humildes llevar a cabo una investigación relevante? Cada día se sentía más atrapado en un laberinto de presión social y falta de recursos, con el reloj marcando un tiempo que presionaba su espíritu. Mientras investigaba, conoció a Elena, una periodista apasionada. Sus miradas cruzadas encendieron una chispa, una conexión que podría significar un respaldo para su causa. Pero, en su fuero interno, José enfrentaba su primer dilema moral. ¿Quería ser visto como un hombre que luchaba por los derechos de las mujeres? Los prejuicios lo perseguían como sombras y temía que su voz no fuera escuchada por el simple hecho de ser un hombre. La presión era un fuego entre sus venas, que lo desbordaba en noches de insomnio y días de secas promesas. Mientras tanto, su madre comenzó a enfermarse gravemente. Era otro golpe, un dilema desgarrador, continuar con su ardiente proyecto o estar presente al lado de ella en su recuperación. El lazo familiar que había valorado siempre se convertía en una balanza que pesaba cada día más. Su mente daba vueltas a pensamientos confusos, la incertidumbre lo devoraba. Si elegía a su madre, ¿qué pasaría con la memoria de su tía abuela? ¿Se apagaría la oportunidad de demostrar que el conocimiento debe ser valorado, sin importar el género? La angustia lo dejaba sin aliento, incapaz de encontrar una respuesta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de esta turbulenta crisis emocional, un empresario millonario mostró interés en su búsqueda. Con él vino la posibilidad de conseguir el apoyo que tanto necesitaba para su proyecto agrícola innovador. Pero José se sentía como un traidor, un hombre que coqueteaba con el poder y el capital. La incomodidad de la diferencia de clases lo sumía en un mar de incertidumbre. ¿Era esto lo que había buscado? Su deseo de reivindicar a su tía abuela se convertía en una ambición pesada, que parecía arrastrarlo a un abismo del que no podría escapar. A las puertas de un posible descubrimiento asombroso sobre el legado de su tía abuela, la revelación que lo aguardaba era aterradora. Para él, la razón de su desprecio no fue solo ser mujer, sino por las decisiones arriesgadas que tomó. Y ahora, le giraba en la mente la pregunta angustiante, si al final del camino lograba el reconocimiento que anhelaba, ¿a qué precio se habría ganado ese éxito? Mientras la historia entrelazaba a su familia y su propio destino, su corazón latía con una urgencia insoportable, anhelando respuestas que parecen siempre estar a la vuelta de la esquina. En los días siguientes, la tormenta interna de José se agravó. La atracción hacia la propuesta del empresario millonario, don Samuel, había despertado un deseo oculto de reconocimiento. Pero ese deseo era un arma de doble filo. Por un lado, el riesgo de ceder a la tentación de un camino que ponía en juego principios que había defendido durante años.
Por otro, la certeza de que el apoyo financiero podría ser la clave para llevar su proyecto adelante y honrar a su tía abuela. ¿Podía realmente utilizar todos sus conocimientos para prescindir de su integridad? Las noches se alargaban, cada vez más plagadas de insomnio. La imagen de su madre enferma se cruzaba con la de su tía abuela. José se preguntaba si había algo en su historia que pudiera empujarlo a encontrar una respuesta, un código oculto en las cartas que lo guiara. Al sumergirse en la lectura, capturó frases que resonaban con su propia lucha: no se trata solo de ganar el reconocimiento, sino de enfrentarse al propio miedo. Esa idea comenzó a germinar en su mente, y con ella, una pequeña chispa de determinación. Sin embargo, la presión externa no aflojaba. Cada encuentro con Elena se convertía en una escena ambigua. A medida que compartían ideas y sueños, la chispa entre ellos parecía transformarse en fuego. Él ansiaba que la conexión evolucionara de una mera complicidad profesional a una alianza en la lucha por visibilizar no solo su propia historia, sino la de muchas mujeres como su tía abuela. Era un deseo que crecía, pero que también le infundía temor por el vínculo que podría establecer con Elena. Después de días de indecisión, José decidió reunirse con don Samuel. La incertidumbre vibraba en el aire mientras se acercaba al elegante restaurante donde se llevaría a cabo el encuentro. La opulencia del lugar lo incomodaba. Las luces brillantes, la ropa de marca de los otros comensales, todo contrastaba con su vida sencilla. ¿Podría un hombre nato de tierras humildes, un ingeniero agrónomo cuya abuela cultivaba maíz, encontrar su lugar en este entorno? Cuando finalmente se sentaron juntos, don Samuel lo observaba con un aire casi paternal. Pero José no podía evitar sentir que cada palabra suya, cada halago a su inteligencia, era un intento de compra. Tu tía abuela, un ícono de su tiempo, merece ser reivindicada, decía el empresario con voz grave. José sabía que estaban hablando de un legado que trasciende el dinero, pero ¿a qué precio? Esa incertidumbre lo perseguía más que nunca, el eco de su voz resonaba cada vez más fuerte en su cabeza: no se trata solo de ganar el reconocimiento. La oferta era tentadora: financiamiento para su proyecto, una plataforma para visibilizar sus hallazgos, una oportunidad de exhibirse ante las audiencias que siempre había soñado. Pero al mismo tiempo, un abismo de duda se abría ante él. José supo que estaba en un punto de inflexión crucial. Tenía que decidir no solo hacia dónde dirigir su carrera, sino quién quería ser. Por fin, confrontó su propio dilema. No podía renunciar a su esencia ni a las lecciones que había aprendido de su familia. Tomar una decisión ahora podría significar marcar un camino que lo definiera por el resto de su vida. Dejó el restaurante con un nudo en el estómago, sintiendo que cada paso lo acercaba un paso más a la verdad de sí mismo. Al llegar a casa, las cartas de su tía abuela parecían aún más pertinentes. Una frase en particular lo había impactado profundamente: el verdadero legado se construye en el aquí y el ahora, en las decisiones que tomas a cada instante. José se dio cuenta de que ya no podía permitirse dudar. Era momento de actuar. El camino ante él aparecía explícitamente trazado. Un día, mientras revisaba su material de investigación, una noticia impactante atravesó su mente. Don Samuel estaba en el centro de un escándalo que revelaría una falta de ética empresarial. Era el momento de actuar, de reclamar lo que era legítimamente suyo y convertir esas sombras en luz. La urgencia no solo estaba en su cabeza, también en el aire que respiraba. El reconocimiento y la lucha por el legado familiar se unían. La presión de decidir ya no solo era externa, se había transformado en interna. La pregunta que lo atormentaba lo esperaba en cada esquina: ¿podría luchar por su tía abuela y por la verdad, incluso en contra de un poderoso que ahora parecía un enemigo? Mientras se preparaba para su próximo paso, la pregunta se convirtió en un grito que retumbaba en su pecho. El momento de la verdad se acercaba, y no había vuelta atrás. La noche había caído con un silencio denso. José se sentó frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro tenso. Las sombras en su entorno parecían cobrar vida, danzando en sincronía con la tormenta de pensamientos que lo asaltaban. Se le había presentado una oportunidad como nunca antes había imaginado, pero la carga que traía consigo era abrumadora. ¿Sería un acto de deslealtad o un acto de valentía?
Los días pasaron envueltos en la misma espiral de interrogantes. La noticia del escándalo de Don Samuel se había esparcido como un reguero de pólvora en los medios de comunicación. Las acusaciones de corrupción caían sobre él como un vendaval, y eso le daba a José una extraña sensación de poder. Había una oportunidad para desmantelar una figura a la que muchos ya veneraban. Pero, a costa de utilizar su legado familiar para atacar a aquel que había intentado atraerlo hacia un camino que cuestionaba lo esencial de su ser. El contraste entre el consumismo de aquel lugar donde se había reunido con don Samuel y la humildad del legado de su tía abuela se hacía cada vez más nítido. Las cartas, ahora esparcidas por su mesa, parecían susurrar. Cada palabra, cada frase le recordaban la esencia de su lucha, el deseo de reivindicar a las mujeres que habían sido opacadas en su historia. Decidió que no podía esperar más. Su conciencia le exigía dar el primer paso. Abrió un documento nuevo y comenzó a delinear un plan. Las ideas surgían con rapidez, cada una más brillante que la anterior, iluminando su camino. José escribiría un artículo que no solo expusiera las mentiras de don Samuel, sino que también celebrara a las mujeres a las que él había intentado relegar al olvido. El pulso se le aceleró. Se sintió, de repente, como un guerrero en medio de una batalla. Las palabras fluyeron con intensidad a medida que sus dedos danzaban sobre el teclado. Estaba en una dinámica de transformación. Cada frase que escribía lo firmaba con su esencia, ese legado que tenía que defender. Sin embargo, ese impulso pronto fue interrumpido por una llamada inesperada. Era Elena. Su voz, mientras lo felicitaba por la valentía de abordar el escándalo de don Samuel, sembró una inquietud en su interior. Me gustaría colaborar contigo, dijo. Sus palabras encendieron un fuego en su pecho, pero también varias alarmas. Comenzaba a preguntarse si unir fuerzas sería una elección correcta o un riesgo que lo llevaría a una espiral indeseada. Las posibilidades se dibujaban ante él. Trabajar junto a Elena podría catapultar su mensaje hasta hacer eco en los corazones de la audiencia, pero también podría arrastrarlos a un matiz más personal y complicado. ¿Realmente quería abrir ese capítulo? En su mente había una bifurcación. Un camino lo llevaría a establecerse como una voz influyente, reconociendo el legado de su tía abuela. El otro, un camino más turbio, podría acercarlo a la oscuridad de la venganza y desviarlo de los principios que tanto valoraba. Lo que era solo un artículo ahora parecía el principio de una revolución personal. Una confrontación se gestaba en su interior. Cada decisión contaba. José respiró hondo, sintiendo que la claridad se abría paso entre la confusión. Al mirar por la ventana, la luna brillaba con fuerza, iluminando su pequeño pueblo. Estaba allí, esperando que él tomara una decisión. Antes de que él pudiera contestar a Elena, algo en su mente hizo clic. No se trata solo de mí, se trata de la verdad, pensó. Esa verdad podría dar voz a muchas. Mientras una ola de determinación lo invadía, supo que debía actuar. Se despidió de Elena con un leve murmullo, dejando que la incertidumbre persistiera en el aire. Era momento de tomar la delantera, de afianzar su valía en la lucha por la justicia y su legado. La siguiente semana traería consigo una revelación de proporciones inesperadas. No solo estaría confrontando un escándalo, sino un secreto oculto que pondría a prueba su integridad más que nunca. Mientras la euforia y el miedo se mezclaban, José se sentía listo para el desafío. El conflicto estaba en el horizonte, y el futuro empezaba a delinearse. ¿Podría realmente sostener la carga de la verdad, o caería en el juego oscuro que tanto deseaba evitar? La semana comenzó con un aire de tensa anticipación. José pasaba horas en su estudio, revisando los documentos que había recolectado. Las cartas de su tía abuela le habían proporcionado no solo el fundamentado contexto sobre su legado familiar, sino también un sentido renovado de propósito. No solo hablaba de él, sino de todas las mujeres cuyas historias habían sido suprimidas, y ahora, se convertirían en sus armas de defensa. A medida que avanzaba en su investigación, se dio cuenta de que las historias ocultas no solo se limitaban a su tía abuela. Había un patrón de opresión y manipulación que se extendía a lo largo de los años, entrelazando vidas y decisiones. A cada paso que daba,
encontraba conexiones sorprendentes entre las figuras que había considerado en el pasado como meras sombras en la historia. Su mente se llenaba de preguntas inquietantes: ¿cuántos más habían sido silenciados? ¿Qué otros secretos podrían estar aguardando ser revelados? Este proceso de investigación se transformó rápidamente en un viaje interno. José no solo desenterraba hechos, también luchaba consigo mismo, cuestionando su valentía y su compromiso. En cada revisión de documentos, se encontraba ante dilemas morales que lo desnudaban completamente. ¿Era realmente la verdad su única prioridad, o había algo más profundo que lo guiaba? ¿Podía ser un agente de cambio sin sucumbir al deseo de venganza? La conexión con Elena comenzaba a parecer menos arriesgada. En lugar de sentirse amenazado por su ambición, comenzó a vislumbrar el potencial de una colaboración auténtica. En un rincón de su mente, sabía que su propio crecimiento como escritor y defensor de la justicia dependía de dejar de lado ese miedo a lo desconocido. Sin embargo, esa realización no mitigaba la inquietud que crecía a su alrededor. En un descuido, se encontró reflexionando sobre su relación con Elena. Había algo en su forma de abordar la verdad que resonaba en él, su determinación y deseo de hacer lo correcto habían despertado algo en su interior. Se preguntaba si este vínculo sería tan solo una alianza profesional o si podría llevarlo a descubrir un lado de sí mismo que había ignorado durante demasiado tiempo. Era como si cada conversación con ella le abriera puertas a facetas de su personalidad que siempre había mantenido cerradas. Con la cercanía del momento de su publicación, las noches se alargaron en desvelos. Mientras su mente giraba entre la esperanza y la incertidumbre, una llamada de Elena lo sacó abruptamente de su introspección. «He encontrado algo, José». «Es importante», dijo, y sus palabras tenían un tono que despertó todas sus alarmas. La inquietud de no saber qué era lo que había descubierto exigía su atención inmediata. «¿De qué se trata?», preguntó, conteniendo la respiración. «No puedo decírtelo por teléfono. Debemos reunirnos». De inmediato supo que no sería solo una conversación casual. La vida de ambos podría cambiar en un instante, y ese sentimiento lo arrastró de nuevo al torbellino de emociones que había intentado dominar. Sin embargo, a pesar del miedo que crecía en su interior, había una chispa de entusiasmo. En ese momento de incertidumbre, se sintió más vivo que nunca. Mientras caminaba hacia el punto de encuentro que habían acordado, cada paso resonaba en su mente como una promesa de que lo que estaba por venir cambiaría su vida. En aquel instante, sintió que no podía volver atrás. La verdad estaba a punto de revelarse, y con ella, sus propios límites y posibilidades. ¿Qué secreto había encontrado Elena que podría cambiarlo todo? La respuesta estaba a unos minutos de distancia, y mientras él se acercaba, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El café tenía un aroma fuerte que parecía intensificarse con cada respiración. José tomó asiento en la mesa reservada, sintiendo cómo su corazón aceleraba ante la inminente reunión. Quería prepararse para lo que fuera que Elena tuviera que decirle, pero su mente estaba un torbellino de especulaciones. ¿Podía ser que el hallazgo que había hecho pudiera ser la clave de todo lo que había estado buscando? Las drásticas decisiones que debía tomar ahora pesaban en sus hombros. Cuando ella llegó, su semblante reflejaba la misma mezcla de ansiedad y emoción que sentía él. Se saludaron con una sonrisa nerviosa, pero enseguida, sus rostros serios y asumiendo la solemnidad del momento, ella comenzó a hablar. «He estado investigando más acerca de su tía abuela, y lo que he encontrado es asombroso». Mientras ella hablaba, José se sumergió en sus palabras, cada resumen de documentos, cada dato revelador, lo acercaba más a la magnitud de la historia que tenía en sus manos. Sin embargo, no era solo una búsqueda por la verdad sobre su familia. Era también un viaje de autodescubrimiento que lo hacía enfrentarse a las sombras dentro de sí mismo. Esa lucha interna se tornaba cada vez más problemática. Las historias que revelaba la investigación no solo pertenecían al pasado, él encontrando reflejos de su propia inseguridad y defensas. «Lo que estoy a punto de decirte podría sacudir las bases de lo que creía saber», aseguró Elena, mientras su mirada se intensificaba. «Tu tía abuela no solo fue un personaje aislado en la historia familiar. Hay indicios claros de que su legado está entrelazado con decisiones y eventos sociales de gran relevancia.
Su vida es un símbolo de resistencia. José sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras de Elena eran más que información, representaban un desafío tangible a lo que había creído y a la historia que anhelaba contar. Su visión del pasado se convertía en un reflejo directo de su propio presente. ¿Era realmente suficiente con desenterrar las verdades olvidadas, o necesitaba transformar esa revelación en un impacto tangible para su vida y la de los demás? En ese momento, no solo pensó en lo que significaría para sus proyectos literarios, sino en cómo lo que había empezado como una búsqueda personal se había convertido en un camino hacia el activismo personal. La idea de hacer que esas historias resonaran en el presente lo electrizaba, pero también lo llenaba de dudas sobre si estaba listo para ser la voz de las voces que habían sido silenciadas. La conversación tomó un giro más profundo. Elena compartió detalles que podría haber preferido ignorar, revelaciones sobre traiciones y luchas que giraban en torno a su familia. José se dio cuenta de que estaba en el borde de una transformación, y cada novedad que recibía le proponía un dilema. ¿Su deseo por la verdad sería suficiente para manejar las consecuencias? La responsabilidad de llevar esa carga a la luz se hacía palpable. Mientras salían del café, su mente giraba a 1000 por hora. El pasado podría estar lleno de secretos, pero también representaba oportunidades para reescribir su propia narrativa. Era el momento de enfrentar no solo la verdad que su tía abuela había escondido, sino también los fragmentos de su identidad que había dejado de lado. La historia necesita ser contada, y tú eres el que puede hacerlo, José, dijo Elena, interrumpiendo sus pensamientos. Pero, ¿realmente él era esa persona? La intuición le gritaba que debía asumir el reto, y sin embargo, el miedo a lo que eso significaría lo mantenía en un estado de incertidumbre. Mientras se alejaban del café, la noche se oscureció, y con su oscuridad vino una sensación renovada de urgencia. Su historia, la de su tía abuela y la de tantas otras, exigía ser contada. Sin embargo, antes de lanzarse a esa nueva travesía, necesitaba ser claro consigo mismo, qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad y la justicia. Y así, al enfrentarse a este nuevo ecosistema de posibilidades, José supo que el tiempo de su transformación había comenzado. ¿Estaba listo para asumir el desafío que se avecinaba? La pregunta lo atormentaba mientras caminaban, dejando atrás las sombras del pasado y adentrándose en una nueva realidad. Al final de la noche, una revelación se aproxima, y con ella, la certeza de que el camino hacia la verdad nunca es directo. El eco de las palabras de Elena resonaba en la mente de José mientras caminaba por las calles desérticas de la ciudad. La necesidad de actuar pulsaba en sus venas como un latido ansioso. Cada paso lo acercaba no solo a la verdad sobre su tía abuela, sino a ese yo que había dejado de lado por demasiado tiempo. Fue durante esas largas caminatas que comenzó a concebir una estrategia. La historia que había descubierto no podía quedar atrapada en el silencio, necesitaba resurgir y transformarse en un grito de vida. Su primera tarea fue la organización. En su pequeño apartamento, rodeado de libros desordenados y papeles del pasado, se dedicó a crear un esquema de acciones. ¿Cuáles eran los mensajes que debería enviar? ¿Cómo podría honrar el legado de su tía abuela, mientras lidiaba con su propia ansiedad por ser un portavoz? Sabía que debía enfrentar los dilemas morales que se estaban gestando en su interior. Escribir era una acción poderosa, pero lo que precisaba ahora era un enfoque audaz que trascendiera la mera narrativa. Las horas se convertían en días. Cada nuevo dato sobre su tía abuela que Elena le había proporcionado se transformaba en un hito en su propia historia. Allí había un punto de inflexión, entendió que su abuela no solo había vivido las luchas de su época, sino que había desafiado las normas establecidas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Ese mismo espíritu se encarnaba en su propia confrontación con el miedo. José se propuso analizar si estaba listo para ese nivel de resistencia en su propia vida. Una noche, sin poder dormir, comenzó a investigar sobre movimientos literarios y activismo. Mientras leía, se dio cuenta de que muchos autores habían utilizado su pluma para abogar por la justicia, y también para sanar sus heridas personales. En ese momento, comprendió que su camino no sería fácil, e implicaría una intensa confrontación con sus propios temores sobre ser visto y oído.
La escritura se transformaba en un medio vital para descubrir quién era realmente. Pero necesitaba avanzar, lo que significaba ir más allá de su zona de confort. Decidió contactar con un grupo de escritores locales que habían trabajado en temas históricos y sociales. Su primera reunión fue un ejercicio de vulnerabilidad. José escuchó mientras otros compartían sus experiencias, cada uno con su propia carga emocional. Se sintió pequeño al principio, pero luego una chispa se encendió dentro de él. Al abrirse sobre la investigación de su tía abuela, observó cómo las palabras fluyeron, liberando ideas, conectándose con otros que también habían enfrentado sus pasados. Esta conexión lo impulsó a preguntarse, ¿qué más podía descubrir sobre su herencia personal y colectiva? El desafío que había empezado como una simple investigación se transformaba en una misión. Había una decisión crítica por tomar: ¿se convertiría en la voz que diera luz a la historia de su tía abuela o continuaría sumido en las dudas que lo habían mantenido prisionero por tanto tiempo? La idea de hablar, de dar una conferencia sobre su legado, lo aterraba. ¿Podría realmente ser la voz de aquellos que no podían hablar? Esa noche, en su soledad, decidió que debía arriesgarse. Si no lo hacía, la historia permanecería perdida en la penumbra. La siguiente semana, el momento llegó. Tenía que presentar su trabajo en esa reunión de escritores, pero antes de hacerlo, se detuvo ante el espejo. La imagen que le devolvía la mirada parecía más resuelta, empoderada. Las sombras de su pasado empezaban a desvanecerse, dejando espacio para un futuro que reclamaba su verdad. Sin embargo, al dar el primer paso, el pánico lo invadió, y con ello, una nueva pregunta surgió. ¿Estaba realmente listo para desvelar la historia, o la verdad que había estado buscando lo dejaría aún más vulnerable? Era el momento de actuar, pero en el instante previo, la incertidumbre lo azotó con fuerza. José respiró hondo, y antes de abrir la puerta, supo que, más allá de su miedo, había posibilidades enormes por descubrir. Un último vistazo al futuro que le aguardaba, y una frase resonó en su mente: el sinfonía de voces no se puede silenciar por miedo. Sin embargo, lo que encontró al otro lado de la puerta podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. José cruzó la puerta y se encontró en un salón de actividad febril. La atmósfera estaba cargada de expectación, un grupo de escritores alternaba entre conversaciones acaloradas y murmullos casi reverenciales. A medida que se acercaba al centro del grupo, sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. Aquella era su oportunidad, pero también un tirón a su vulnerabilidad más profunda. Al tomar su lugar al frente, recordó lo que había estudiado sobre su tía abuela y cómo su valentía había desafiado un sistema que la consideraba insignificante. Era un reflejo de la vida misma de José, donde el miedo a ser juzgado lo había mantenido congelado. Pero esta vez, no podía permitir que esa emoción lo dominara. Con las manos temblorosas, ajustó sus notas y respiró hondo, buscando la calma entre el caos de su mente. Hoy quiero compartir una historia, comenzó, y su voz salió más firme de lo que había imaginado. La historia de una mujer que, aunque ha estado en silencio, sigue susurrando verdades a través de los años. A cada palabra, las miradas se volvían más intensas, no solo escuchaban, estaban presentes. Pronto, su narrativa se entrelazó con las experiencias de otros. Mientras narraba las luchas de su tía abuela, la conexión creció. Alzó la vista en un momento y vio cómo miembros del grupo asentían, algunos con lágrimas en los ojos. La historia no solo era un testimonio del pasado, sino que resonaba en sus propias batallas personales. Experimentó lo que significaba ser visto de verdad. Al finalizar, una ovación estalló en el salón. El eco de sus palabras reverberó en su interior, y por primera vez desde que comenzó esta travesía, sintió una seguridad inquebrantable en su voz. Sin embargo, no podía ignorar la incomodidad que había surgido al abrirse tanto. La liberación que siguió a su discurso no solo lo empoderaba, sino que también revelaba la profundidad de su vulnerabilidad. Con la reunión en progreso, un escritor se acercó a él. Tu historia es importante, dijo, con una voz grave, pero no tienes que cargar el peso solo. Existen formas de colaborar, de unir fuerzas. El eco de esas palabras se extendió ante él como una invitación.
En ese instante, José comprendió que su viaje no necesitaba ser una carga individual. El empoderamiento que había sentido al hablar podía transformarse en una comunidad que, con sus respectivas historias, contribuía a crear un tejido de narrativas que empoderaban a más voces. Al abrirse a la idea de la colaboración, la pregunta de su identidad como portavoz tomaba un nuevo giro. Su mente comenzó a formular conceptos sobre cómo podría documentar y amplificar esas historias, cómo podría facilitar un espacio donde otros pudieran compartir las suyas. Podía crear un archivo de voces, de luchas, y convertir ese legado en algo relevante para las futuras generaciones. Así, su misión seguiría viva. Mientras los escritores concluían su encuentro, José sintió cómo crecía en él un deseo de actuar, de proponer algo nuevo. Había llegado el momento de organizar un taller, un lugar seguro donde la gente pudiera encontrar su voz. Ese concepto reverberaba dentro de él como un mantra personal. Sin embargo, al dejar atrás el salón, una inquietud le atravesó. Comenzar este nuevo proyecto traería consigo nuevos riesgos y la posibilidad del fracaso. Pero la idea de permanecer en la sombra, de dejar que la historia se desvaneciera, era aún más insoportable. Es hora de hacer más que contar historias, pensó. Es hora de transformarlas en acción. Al llegar a su casa, se sentó con un cuaderno en blanco y comenzó a bosquejar ideas. El futuro brillaba ante él, pero la pregunta persistía: ¿estaba verdaderamente listo para confrontar no solo sus miedos, sino también las reacciones de quienes lo rodeaban, especialmente cuando se tratara de su historia compartida? Cuando la tinta empezó a manchar la página, una frase lo sacudió en seco: la historia puede ser un faro, pero ¿seré capaz de asumir el papel del farero? La mañana siguiente, José se despertó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Las palabras de aquella noche resonaban en su mente, cada vez más claras y definidas. Había sentido el peso del silencio y la necesidad de transformarlo en un grito de voz y expectación. El cuaderno donde había bosquejado sus ideas se encontraba al lado de su cama, abierto en una página cargada de notas desdibujadas y apuntes improvisados. Decidió que no podía desperdiciar aquel impulso. Cada palabra que había compartido había sido un paso hacia adelante, un extra en su confianza que había comenzado a desplazar la ansiedad que lo tradicionalmente había paralizado. Mientras se duchaba, planificaba lo que debería hacer para organizar su taller. Sería un espacio donde historias personales pudieran resonar. Pero la duda comenzó a aparecer. ¿Tendría la capacidad de liderar, de crear un ambiente propicio para la vulnerabilidad ajena? A medida que se vestía, un dilema moral le pesaba en el estómago: ¿estaba realmente preparado para sumergirse en las historias de otros, delitos de emociones ajenas, o era un intruso en una realidad que no le pertenecía? Sin embargo, su determinación no podía ser ignorada. Decidió escribir en su diario cada reflexión, cada argumento y cada miedo, una forma de convertir sus dudas en un mapa claro sobre el terreno que estaba dispuesto a recorrer. Esa tarde, se reunió con algunos escritores en un café cercano. La conversación fluyó de manera natural, pero él sintió como si un gran muro le separara aún de la vulnerabilidad que pedía a gritos ser explorada. Se sentó en la mesa, pero sentía el aire cargado de ruidos. Observaba la forma en que sus colegas hablaban de sus próximos proyectos, de sus fracasos y éxitos. Su voz interior lo incitó a compartir sus ideas sobre el taller, pero las palabras se le atragantaban. Fue entonces cuando una escritora, Sofía, notó su silencio. ¿Qué te preocupa, José?, preguntó. Su tono era suave pero interceptaba su angustia. No pudo evitar pensar que todos, en cierta medida, compartían una especie de miedo, un miedo que lo unía a ellos, pero a la vez sentía su distanciamiento. En ese momento, algo en su interior crujió. Decidió, por primera vez, ser honesto. Quiero hacer algo, confesó, un taller que ayude a las personas a contar sus historias. Pero tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno, o que mis propias inseguridades interfieran. ¿Acaso estoy en posición de liderar cuando a veces ni siquiera puedo conducir mi propia voz? Sofía le sonrió con comprensión. El liderazgo no se trata de ser perfecto, dijo. Se trata de ser auténtico. La vulnerabilidad en tu voz abrirá puertas en las de otros.
No se espera que tengas todas las respuestas, solo un corazón abierto y un deseo genuino por escuchar. Eso es todo lo que necesitas. Se quedó en silencio, meditando sobre sus palabras. La claridad comenzó a florecer. La verdad era que no necesitaba tener todo bajo control. Tal vez su imperfección podría ser el hilo que uniera a todos los presentes en su taller. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada, no en su enemiga. Percibía una nueva manera de ver su papel en el viaje de contar historias. Después de la charla, se sintió liberado. La conexión real que había formado con Sofía y los otros escritores le dio aliento. Comenzó a planear el formato del taller, los temas a tratar y los ejercicios que podría utilizar para fomentar un espacio de confianza. A cada idea que escribía sentía como la energía creativa lo invadía de nuevo. Sin embargo, al dejar el café, una sombra se cernió sobre su mente. ¿Y si aquellos que se presentaran no compartieran la misma apertura que él había demostrado? ¿Qué sucedería si la respuesta a su esfuerzo fuera el silencio, la indiferencia o incluso el rechazo? Su determinación se tambaleaba ante esa pregunta. Cuando llegó a casa, la inquietud seguía instalada en su pecho. Comprendió que su viaje personal estaba lleno de incertidumbres que desafiaban no solo su capacidad creativa, sino también su carácter. Mañana comenzaría a concretar ese taller, pero, al igual que las historias que debía contar, en el fondo de su ser sabía que estaba por descubrir algo mucho mayor sobre sí mismo. Un nuevo reto se había asomado. ¿Podría realmente abrazar la falta de control y el riesgo de un fracaso ante una comunidad que aún no existía? Con el cuaderno en manos, dejó que la tinta fluyera una vez más, y una pregunta se formó en su mente: ¿seré capaz de enfrentar no solo mis temores, sino también los de aquellos que confíen en mí? José despertó el día del taller con una mezcla de nervios y determinación. Aún no se había despedido del silencio que lo invadía y, aunque su mente palpitaba ante la idea de compartir su sueño, un eco de dudas resonaba en sus adentros. Se miró en el espejo y respiró hondo, reconociendo la fragilidad de su confianza, pero decidido a enfrentarse a ella. A medida que avanzaba el día, la realidad comenzaba a tomar forma. La sala donde se llevaría a cabo el taller presentaba una atmósfera acorde a lo que había imaginado, el mobiliario sencillo, la luz natural filtrándose a través de las ventanas, un rincón acogedor donde los participantes podrían sentirse cómodos al abrir sus corazones. Sin embargo, la seguridad del entorno no reemplazaba la inseguridad que palpitaba en su estómago. A poco de iniciar, los primeros asistentes llegaron. Se trataba de desconocidos, pero la diversidad de rostros le provocaba una sensación de familiaridad a medida que los saludaba. Al instante, una ansiedad envolvió su pensamiento: ¿qué si no eran tan receptivos? ¿Qué si su experiencia no les interesaba? Aquellas preguntas estaban alimentadas por su miedo a ser evaluado y, al mismo tiempo, por su deseo genuino de marcar la diferencia en la vida de cada uno de ellos. Cuando el reloj marcó la hora de inicio, respiró profundo y se irguió frente al grupo. Su voz tembló al pronunciar las primeras palabras, un pequeño discurso donde escuchó su propia vulnerabilidad resonar. A medida que compartía su historia y las motivaciones detrás del taller, notó cómo los rostros se iluminaban, algunos cabeceaban con comprensión. Aquella conexión inmediata dio paso a algo inesperado, una sensación de alivio. Invitó a los presentes a compartir sus propias historias. Lo que sucedió después fue un torbellino de emociones. Mas no tuvo tiempo de prepararse para la intensidad que se desató. Había miradas perdidas en recuerdos dolorosos, temores que afloraban a la superficie, y, poco a poco, la sala se llenó de un lenguaje no verbal que decía más que cualquier palabra. Permanecía atento, consciente de su rol. No era un experto ofreciendo soluciones, sino un compañero en un viaje compartido. Cuando una mujer con lágrimas en sus ojos habló acerca de sus miedos de ser descalificada, fue como si un espejo se colocara entre ellos. José sintió que esas inseguridades eran también las suyas. Se acercó más a ella, no como un líder, sino como un igual. Por favor, sigue hablando, le dijo en un susurro. Su propia vulnerabilidad se había vuelto un catalizador para el resto de los participantes. A medida que transcurrieron las horas, cada intervención parecía pulir algo en su interior.
Si bien su voz a veces se apagaba ante el dramatismo del relato ajeno, aprendió a honrar el silencio, a dar espacio para la reflexión. Notó que en medio del intercambio, recordaba cada uno de los aspectos que temía no poder manejar. La necesidad de demostrar un conocimiento extenso era superada por la oportunidad de merecer la confianza de otros. Al cierre de la sesión, una sensación de alegría y plenitud le envolvía. Se dio cuenta de que al compartir su vulnerabilidad, había creado un espacio donde otros también podían sentirse seguros al hacerlo. Su mente estaba repleta de nuevas reflexiones y emociones, se sentía revitalizado y consciente de su crecimiento personal. Sin embargo, mientras recogía sus cosas, la sensación de que algo mayor se avecinaba lo hizo vacilar. En el fondo, una voz le recordaba que este taller era solo el inicio. La transformación no se había completado, más bien, había despertado un nuevo anhelo. ¿Sería capaz de sostener esta apertura emocional no solo en el espacio de un día, sino en el trayecto largo de su vida? La incertidumbre le sobrecogía, y su mente se cuestionaba repetidamente si estaba realmente preparado para lo que vendría después. Cuando miró por la ventana y vio que el cielo empezaba a oscurecerse, algo en su interior se agitaba, como la inminencia de una tormenta que aún no había comenzado. En su corazón, una pregunta resonaba con fuerza renovada: ¿qué otros secretos habrán de revelarse en las historias que aún estoy por escuchar? La luz del amanecer iluminó el apartamento de José, mientras las primeras luces del día inundaban el espacio con esperanza. Había pasado más de una semana desde su primer taller de narración, y lo que había empezado como una simple búsqueda de conexión se había transformado en un movimiento más grande de lo que jamás había imaginado. Las voces que había escuchado resonaban en su mente, cada relato variado se había convertido en un eco poderoso que lo impulsaba hacia adelante. Las historias compartidas en el taller no solo habían inspirado a otros, sino que también lo habían enseñado a ver la vida desde perspectivas diferentes. Al haber acompañado a cada participante en su vulnerabilidad, José también había comenzado a sanarse. Se dio cuenta de que no era solamente un narrador, sino un facilitador de la autoconfianza ajena, un puente entre el pasado y la autoafirmación presente. Sin embargo, mientras experimentaba este crecimiento, la sombra de la duda aún rondaba por su mente. Con la urgencia de escarbar en su legado familiar y visibilizar el trabajo de su tía abuela, se dio cuenta de que debía dar el siguiente paso. El conocimiento adquirido y las historias descubiertas a lo largo de la investigación no podían quedar atrapadas en el silencio. Era el momento de escribir un libro, un compendio que no solo reflejara su legado familiar, sino también el de todas las mujeres que habían defendido su voz a lo largo de la historia. Inspirado por las revelaciones del taller, comenzó a trabajar en su manuscrito. Las largas noches llenas de insomnio que lo habían agobiado antes ahora se llenaban de entusiasmo, cada palabra que escribía servía como una catarsis. En lugar de ver la tarea como una carga, se dio cuenta de que cada capítulo era un paso más hacia un futuro que siempre había querido construir. José se sentía más seguro, leyendo y releyendo las cartas de su tía abuela, encontrando fragmentos que encajaban perfectamente en su narrativa. Su legado comenzaba a tomar forma, convirtiéndose en algo más tangible y poderoso. Durante ese proceso, recibió mensajes de algunos de sus aprendices en el taller, estaban ansiosos por compartir sus propios relatos. Inmediatamente, se dio cuenta de que el movimiento había crecido y que los valientes que se habían presentado en su espacio deseaban su propia plataforma. Consciente de su responsabilidad, decidió facilitar un grupo de apoyo donde pudieran trabajar juntos, compartiendo sus historias y perfeccionando su narrativa. Este nuevo proyecto expandió su red y proporcionó un hogar a voces que necesitaban ser escuchadas. José se sintió honrado por el compromiso de cada participante, fue ahí donde encontró un sentido impresionante de comunidad y empoderamiento mutuo. Las historias, que en algún momento le habían parecido desalentadoras, se convirtieron en aliento y motivación. Cada voz que resonaba en su grupo reforzaba la suya propia, y esa conexión se sentía profunda y auténtica. Así, en el tercer taller, decidió compartir con el grupo su visión sobre el libro. Las reacciones fueron inspiradoras y contagiosas, muchos ofrecieron su ayuda, algunos se comprometieron a contribuir con capítulos propios, mientras que otros querían participar en la edición.
La carga que había sentido antes se transformó en emoción colectiva, un esfuerzo compartido que los unía. Finalmente, el día de la presentación de su libro llegó. José se encontraba de pie frente a un auditorio repleto, sus manos temblaban mientras sostenía la copia impresa. Había invitado a cada participante de los talleres, a amigos, familiares y a aquellos que creyeron en su visionación desde el principio. Al comenzar a leer, sintió que cada palabra le otorgaba poder. Por fin, el legado de su tía abuela se manifestaba en la luz, y todas las inseguridades y dudas se desvanecieron como hojas al viento. Al finalizar, vio las lágrimas en los ojos de su madre y la sonrisa de gratitud de sus compañeros. Fue el reconocimiento que su corazón había anhelado. Más que las palabras, lo que resonaba en la sala era el entendimiento compartido de sus luchas y victorias, un logro colectivo que los unió de formas que nunca habría imaginado. Sus sentimientos de inseguridad fueron reemplazados por la firme convicción de que había encontrado su voz, y la misión de su tía abuela había sido finalmente honrada. José había conquistado sus miedos y se había transformado en un defensor de la verdad. Sabía que su historia, junto con las de tantas mujeres valientes, viviría para inspirar a futuras generaciones. Había alcanzado no solo su sueño personal, sino también un propósito mayor donde su legado florecería. El viaje personal de José había dado un giro inesperado y asombroso, lleno de transformación, conexión y nuevos humildes comienzos. La historia de su tía abuela y el eco de las voces de tantas mujeres finalmente se habían alzado en una sinfonía hermosa y poderosa que resonaría con fuerza en el futuro. Ahora es el momento de mostrar su apoyo, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.